Semana muy complicada para el gobierno. Milei respaldó a Spert, pese a las críticas externas e internas. Todo comienza a impactar en las encuestas. Temen que el efecto derrame se produzca en la elección nacional. El presidente recibió a Macri, anunció que van a trabajar juntos después de las elecciones, después de una serie de ninguneos, soslayamiento y también, ya no me sale la palabra, maltrato al presidente Macri y al PRO. El gobierno busca mejorar el vínculo con los gobernadores. Ayer se mostró con Frigerio, que es acólito. La economía siente el impacto de la política. El riesgo país sigue alto. Caputo está en los Estados Unidos. Vamos con el consultor y analista Enrique Zuleta Puseiro a tratar de desgranar un poco esta realidad y esta semana que comienza. Enrique, lo tufa Alberto aquí en Radio con Vos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la agenda tiene como 18 puntos, son 18 andariveles, no todos son convergentes, cada uno tiene su propia lógica y es difícil sumarlo todo en un racimo. Bueno. Evidentemente hay dos escenarios que son centrales. El primero de ellos es el político electoral, porque estamos ya en la recta final y ha irrumpido el fenómeno Spert, y eso llama a preguntarse por tendencias de voto y por espacios que se disputan. El otro gran andarivel es sin duda los acuerdos post-electorales de Milei con el resto de las fuerzas políticas. Parece haber elegido el modelo de conversar con Mauricio Macri y con el PRO, que es un diálogo, vamos a decir, con los dirigentes, no necesariamente con los votos. Los votos tendremos que verlos en las urnas ahora en octubre. Y el tercer andarivel, muy determinante, condicionante de todo, es sin lugar a dudas la reunión con Trump y el acuerdo con Estados Unidos. Son los grandes núcleos que aglutinan, diríamos, todas estas tendencias y andariveles de problemas que nos has resumido también hace un minuto. Enrique, el manual político dice que en plena campaña electoral nadie debe prometer un ajuste severo. Lo hizo Milei y ganó las elecciones. El manual también dice que alguien en la situación de Spert debería haber renunciado y lo sostiene. ¿Puede haber alguna analogía en la práctica y salirse con la suya el presidente entre una y otra cosa? Una ya pasó, ¿no? Contra ese manual. Y el segundo caso también va contra el manual de la política. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que el primer manual no es así. O sea, cuando uno analiza por qué ganó Milei, lo hicimos todos con los trabajos locales después de la primera vuelta. Milei ganó con otra promesa, que era empleo. Por empleo se entendía trabajo legítimo, seguridad, previsión social y salud. La idea de terminar con la casta podía llevar a una política de ajuste. Yo creo que el añadido de la política económica vino después. Si lo hubiera dicho Milei que él venía a hacer un ajuste del tipo de los que se han hecho en la Argentina históricamente, que son todos los procesos de estabilización que se basan en una abrupta shock inflacionario en el primer día, el deterioro de los salarios, de las posiciones de los discapacitados, de las jubilaciones sobre todo, que es lo que hizo Martín de Oz y casi todos los ajustes, no hubiera pasado el 9%, que es lo que ha pasado ahora cuando fue solo el gobierno a elecciones, cuando va colgado de la lista de algún gobernador, como puede ser el caso de Chaco, por ejemplo, o el caso de Entre Ríos, o el caso de Mendoza, podrá festejar y levantar la mano, pero si va separado, como pasó en el caso de Corrientes, no va a pasar del 9% en las provincias. Ya votó el 63% del padrón. Entonces, no es la receta económica la que lleva al apoyo. El apoyo lo que lleva es un 30% de gente que quiere terminar con el estado actual de cosas, sobre todo con la idea de los abusos de la política. Él lo significó en la casta, pero toda la gestión posterior es una gestión de más casta. Hoy está reunido tratando de encontrar oxígeno en el presupuesto, precisamente en el sector que fue repudiado en las elecciones, que fue el sector del PRO. A mí me parece que el manual decía, acá se gana representando a expresiones de la vida social y colectiva que están allí, que han perdido confianza. Por eso unos se abstuvieron en la provincia de Buenos Aires y otros acompañaron, pero exactamente no los que lo votaron en el balotaje, sobre todo,
sino un sector que más bien tiene que ver con el voto que fue del PRO, exagerado hacia la derecha. Yo creo que no hay manual en eso. Me parece que hay una mala lectura, probablemente del gobierno, como es la lectura libertaria. En realidad no hay hoy un triunfo de las ideas libertarias, es un hiper-keynesianismo. Si vos mirás lo que está haciendo Trump, por ejemplo, es un hiper-keynesianismo mezclado con una filosofía económica y financiera de los grandes bancos y probablemente los fondos de inversión. Ahora, ese mix no tiene un manual, no tiene ni siquiera ideas estratégicas. Lo que tiene, evidentemente, es un poder económico extraordinario para condicionar la política, acorralarla y ponerla en el estado que está en la actualidad. ¿Y qué pensás del sostenimiento que hace con Esper el presidente? Y bueno, eso es un poco lo que ya viene haciendo con casi todos los casos de que empezó a sufrir los embates de la realidad, ¿no es cierto? La relación de Esper con Milei es muy confidencial, se escapa al escrutinio público, anida en viejas relaciones, cree seguramente que al apoyarlo, hay tres razones. Una, porque al apoyarlo genera su fe y su confianza en sí mismos, no quiere ser derrotado, y menos por los medios, por Grabois, a los que ha repudiado, ¿no es cierto? Esa es una explicación. La otra explicación tiene que ver con lo que significaría sacar al primer candidato mantenido contra viento y marea, incluso dentro del gobierno, y ir con una boleta que no tiene candidatos. Sería un desastre. Realmente me parece que de todos los males es el peor. Y otra razón de apoyo a Esper, me parece que es la confianza de que la biografía de Esper y la forma financiera de Esper y el surgimiento de Esper es idéntico al de él. Es decir, ¿qué pasaría si él dejara caer a Esper a los lobos? Y probablemente desde el propio Esper, aún muchísima gente que lo ha apoyado se volverían contra Milei, porque ninguno aceptaría ser chivo expiatorio de una situación donde probablemente el propio Milei tiene que dar explicaciones. Es la emergencia de una política que irrumpió en la política argentina, se instaló gracias al Balotal, pero la verdad de las cosas es que las preguntas que se le hacen a Milei vienen desde el principio. Nunca un 60% de la sociedad argentina le quedó claro esos liderazgos que venían acompañando a Milei y que están muchos de ellos en las instituciones de gobierno. A mí me parece que en este momento es un momento en que la realidad ha chocado a la ilusión, a la utopía, y en este momento Milei trata de recomponer el gobierno. ¿Cómo trata de hacerlo? Va a tomar el presupuesto como lugar, porque ya hay elecciones, no estamos por discutir el presupuesto, probablemente deje que Esper pierde ese rol de privilegio que tenía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y va a tratar de reorganizarlo con la gente del PRO, y a raíz de la discusión del presupuesto volver a conversar con los gobernadores, seguramente derrotados en las elecciones en votos, no en bancas, porque crecerá en bancas, y además el escrutinio del día de 26 de octubre es un escrutinio muy raro, porque perderá en casi todas las provincias, salvo en aquellas en que vaya colgado a gobernadores. Lo que ganarán son los gobernadores. Hay 24 elecciones. El cómputo va a decir, creció la Libertad Avanza en diputados, bajó en senadores el peronismo, y entonces será una contabilidad rarísima, porque la verdad las cosas es que hay 24 elecciones todas distintas en las cuales el gobierno ha retrocedido en todos los terrenos. Lo que tiene es que enfrente no hay un liderazgo de opositor medianamente definido, emergen fuerzas intermedias entre los gobernadores, entre los intendentes y en la propia política. Se desmarca mucha gente de los extremos, se despolariza la política, y ese es el país despolarizado, empatado, digo yo siempre, que es un escenario nuevo totalmente, en el cual no pasa nada que no nos haya pasado ya varias veces. Milei, yo creo que por una cuestión de realismo mínimo, se va a recostar el PRO, porque va a poder organizar el presupuesto. Por un lado estás marcando que era peor el remedio que la enfermedad en el pensamiento del presidente Milei si lo hacía renunciar a Esper. La idea de que no quedan candidatos, esa es campaña sin candidatos. Supongamos que decide el gobierno festejar, porque tiene que festejar el día de la elección, que va a estar el candidato de la provincia de Buenos Aires, estar parado al lado del presidente y de su hermana.
imposible que ocurra. Lo de Esper es una cuestión increíble. En términos normales, es parecido al caso de Miembro multiplicado por 100. Ahora, al peronismo le convenía que no renunciara, se la dejan picando de acá hasta las elecciones. Es muy fácil imaginar que va a ser así. Para el peronismo es ideal, absolutamente. Para el peronismo es un reconocimiento de la inserción que tiene una serie de liderazgos nuevos, surgidos de la nada, que vienen de la nada y van hacia la nada, surgieron de la crisis del sistema de las PASO, emergieron gracias en parte a los medios. Esper era un economista, casi te diría elegante, era un economista de fiel. Generó un lugar en los medios lo premiaron, él creo equivocado de sí mismo, seguramente desbordado por la popularidad, se ha convertido en lo que es hoy Esper, es una figura antitética a lo que es un economista, diría yo, del establishment, como era cuando estaba Esper en Fiel, y además adquirió una serie de actitudes y de posiciones muy de consultoría nueva de los arquitectos del caos, basados en el insulto, el improperio, la exageración, el vedetismo, todo eso que por supuesto lo destruyó. No cualquiera puede hacer ese tipo de política, hay que tener una contextura, digamos, de cinismo político que probablemente Esper no lo tenga, estallado, ha implosionado. A ver, lo último, Enrique, a partir de una reflexión que puedo hacer yo, y corregime. Sí. La deslealtad del presidente está a todas luces, con los amigos, con la gente cercana, con el PRO, con Macri, con quien se le haya ocurrido acercarse y que no haya sido de su paladar, ¿no? Estamos viendo una paciencia extraordinaria de Macri, por ejemplo, y de los gobernadores, entre comillas, que podrían aliarse. Esa paciencia, y corregime si no es paciencia, ¿es conveniencia y todo en nombre de que no vuelva, por ejemplo, el peronismo al gobierno? A mí me parece que, corregiría yo lo que decía, Esper no tiene amigos. No hay nadie que pueda decir que algunos han sido amigos de Esper en la época académica. Esper no tiene amigos. Pero hablo de Milei yo. Perdón, Milei. Milei, vamos después a Esper. Esper es muy parecido a Milei y Milei es parecido a Esper. No tienen amigos. Son gente que surge, casi te diría, de la nada, va hacia la nada, y al resto de la política nueva, política vieja, le conviene una figura como Esper, que es una figura que arremete contra todo. Todos piensan que Esper va a destruir al adversario. Unos piensan que va a destruir a los sindicatos, otros piensan que va a destruir a los jubilados, otros piensan que va a destruir a todos, a los empresarios. Me parece que todos piensan que hace falta un factor disruptivo que rompa con el status quo. Y en ese estallido, en esa mesa del casino que se patea y saltan las fichas por el aire, todos piensan que alguna ficha le puede llegar a caer. Yo creo que hay una especie de pragmatismo salvaje, o sea, pragmatismo canalla en muchos políticos, de especular con que Milei tiene cosas que hacer que ellos no podrían hacer. Y me parece que todos miran, lo dejan allí, nadie tiene miedo, nadie cree que hay un nuevo principio de legitimidad que surge, nadie cree en las fuerzas del cielo, nadie cree que venga nada extraordinario desde afuera hacia adentro. Me parece que hay una especie de fatalismo, que no es un fatalismo cruel, es un fatalismo canalla de la dirigencia política de todos los sectores. Esper cumple una función. Y Esper, yo creo que en ese sentido es una persona legítima, él piensa desde sí mismo, sobre sí mismo, no agrega mucho a esto, ha tratado de no meterse en la política, pero la política no solo lo corrió, lo alcanzó y en este momento lo tocó. Es muy bueno eso de fatalismo canalla. Gracias por este ratito, Enrique, muy amable, abrazo. Gracias. Muchas gracias. Enrique Zuleta Puzeiro. Vamos a hacer la primera pausa, ya volvemos.